Este cuarto video va a ser específicamente para empezar a hablar de la nosografía psicoanalítica. En eso obviamente recurrimos a Freud y a Lacan. Cómo piensa el psicoanálisis las cuestiones psicopatológicas. Decíamos en el otro video esta parte estructuralista de recurrir a la estructura como base de los síntomas. Lacan, al igual que Freud, hablan de tres grandes estructuras que son, que incluyen todas las formas posibles de relación del sujeto con el otro. Esas estructuras son la neurosis, la psicosis y la perversión. No hay otras estructuras que den cuenta del fenómeno psicopatológico. Dentro de cada una de ellas hay divisiones. Dentro de la psicosis vamos a encontrar la esquizofrenia, que algo ya estuvimos viendo, la psicosis maníaco-depresiva, que también estuvimos viendo, y retoma la paranoia. Dentro de las neurosis está la histeria, la neurosis obsesiva y podemos incluir ahí también las fobias. Y dentro de las perversiones está el fetichismo, el voyerismo y el masoquismo y el sadismo. Básicamente esas serían los cuadros estructurales. ¿Qué quiere decir que son estructuras? Que no simplemente es un rejunte de síntomas, sino que la estructura lo que da cuenta es cómo está conformada ese psiquismo y que se constituye de esa manera, que se constituyó en su momento de esa manera y no de otra. Y que cada cuadro clínico, que insisto, es una estructura clínica, es excluyente del otro. Si un sujeto es neurótico, no es ni psicótico ni perverso. Si alguien es psicótico, no es ni neurótico ni perverso. Y así, ¿no? Ni tampoco se evoluciona de una estructura a la otra. Una vez que esa estructura se consolida, esa va a marcar el modo del funcionamiento psíquico de ese sujeto para el resto de su vida. Por eso son estructuras fijas que tienen un camino de constitución y que la fase crítica y más importante obviamente es la infancia, son los primeros años de vida, y de ahí se va a consolidar una estructura que va a marcar el resto de la vida del sujeto. Cada una de estas estructuras, estas grandes estructuras, neurosis, psicosis y perversión, se va a caracterizar por una operatoria que va a ser fundamental. En la neurosis, la operatoria va a ser la represión. En la psicosis, la renegación, la forclusión, y en la perversión, la renegación. Después lo vamos a ir viendo. Ahora nos vamos a abocar a lo que sería la neurosis y más específicamente la histeria. Ustedes tenían un texto para hoy de Amalia Baumbach, que ya habíamos visto algo de Amalia Baumbach cuando vimos al principio qué es la psicopatología como campo y demás. Esta es la portada. Y ahora yo les pasé, traté de buscar, porque bueno, hay mucho escrito sobre estas cuestiones, y traté de buscar un texto donde no fuera tan complejo y que pudiesen ustedes extraer las características principales de la histeria según lo entendemos desde el psicoanálisis. Y desde el psicoanálisis freudo-lacaniano, sería freudiano y lacaniano. Insisto, hay otros pensadores, hay otras maneras de pensar estas cuestiones, pero bueno, esta es mi manera, la que yo creo que es la más conveniente y es la que me interesa transmitirles a ustedes. Bueno, cuando Freud empieza a recibir pacientes que no eran escuchadas por la medicina o por la psiquiatría, sobre todo por la medicina de la época, porque eran consideradas locas,
o histéricas, porque suponían que mayormente eran mujeres y histeria responde a, tiene relación etimológica con la palabra útero. Entonces, bueno, lo que él empieza a escuchar es a estas mujeres que no podían, que se quejaban de un montón de síntomas que no respondían justamente a ninguna causa orgánica. La histeria, digamos, es lo que le permite a Freud empezar a sentar las bases de lo que después va a ser toda su teoría psicoanalítica. Y empieza a advertir que en el origen del conflicto, del padecimiento histérico, lo que hay es, lo que está presente es la sexualidad. Un conflicto con la sexualidad y con la sexualidad infantil. Ustedes ya han visto con Silvina en los ciclos vitales, por eso me interesaba también que puedan ir articulando lo que vemos dentro de la materia y también con otras materias, para que entiendan y puedan tener una comprensión más abarcativa de lo que estamos hablando, y que puedan justamente articular los conocimientos, que no son, y cada materia no es un compartimiento estanco que no se vincula con contenidos de otra materia, todo lo contrario. Lo que ustedes vieron con Silvina nos va a servir para pensar cómo se constituye, o sea, lo que vieron con Silvina, cómo se va constituyendo el psiquismo a través de las distintas etapas evolutivas, o los ciclos vitales, mejor dicho, y cómo eso sienta las bases para lo que nos interesa a nosotros, que es lo patológico. O sea, no el funcionamiento normal del psiquismo, sino el funcionamiento psicopatológico, el funcionamiento que tiene que ver con una patología mental, como en este caso es la histeria. Quiero aclararles que desde el psicoanálisis no se entiende, no hay manera de pensar la normalidad como ausencia de síntomas o como alguien que no es ni neurótico, ni psicótico, ni perverso. No hay manera de no tener un funcionamiento psíquico de acuerdo a algunas de estas tres grandes estructuras psicopatológicas. O sea que la normalidad desde el psicoanálisis, que sería como la ausencia de síntomas, no sería factible. No hay manera de constituir un psiquismo que no sea al modo neurótico, al modo psicótico, al modo perverso. Por supuesto que el modo neurótico es el más normal porque es el más difundido y también va de los casos más leves, donde pueden funcionar de una manera bastante saludable, a los casos más graves, ¿no? Que pueden llegar incluso hasta un suicidio, que pueden llegar hasta una crisis muy grave que termine en una internación. O sea, obviamente que después hay que ver en cada caso cómo esta estructura se manifiesta, y va a haber casos más leves y casos más graves, pero siempre dentro del marco de la neurosis, ¿no? No es posible hablar de normalidad. Bueno, en el texto de Amalia Baumgart, ella cuenta un poco cómo llegan estas histéricas a Freud, pero lo que a Freud le va a interesar es justamente ver cómo se constituye, cómo se forman esos síntomas, o sea, cuáles son las causas que van a generar esos síntomas que eran de los que se quejaban sus neuróticas, sus histéricas cuando llegaban a verlo, ¿no? Padecían algún síntoma que no lo podían resolver vía la medicina, pero les generaba mucho displacer y no sabían a qué respondía. Bueno, acá yo les voy a leer específicamente lo que dice en la página 187 para desmenuzar esa frase, porque ahí explica claramente qué significa un síntoma para el psicoanálisis y cómo en el síntoma es una formación sustitutiva que además obtiene o brinda un placer también sustitutivo. Dice, el recuerdo patógeno son los que faltan en la memoria del paciente en su estado psíquico habitual. O sea, aquello que generó una respuesta patológica no están presentes en la conciencia. Y acá relacionamos con lo que vimos, ¿se acuerdan? La primera tópica, la segunda tópica, consciente, inconsciente. O sea, permanece en el inconsciente. Si ve,
es igual a una representación o a un grupo de representaciones inconciliables e insoportables para el yo, en la cercanía, en la conciencia, en el lugar del B, aparece A. ¿Qué quiere decir esto? Cuando habla de representación inconciliable, quiere decir que el yo, ¿se acuerdan cuando dijimos que el bebé o el psiquismo evoluciona de puro ello a estar estratificado en yo, super yo y ello? Que eso implica un grado de maduración del yo. A medida que el sujeto humano va madurando y se va constituyendo, ese yo va adquiriendo más preponderancia sobre el ello. Lo que antes era puro ello, después aparece el yo. El yo básicamente funciona de acuerdo al principio de realidad y tiene que estar, ¿se acuerdan que esto también lo decíamos? Tiene que mediar entre la realidad, el super yo y el ello. Por lo tanto, hay representaciones, o hay recuerdos, o hay deseos que no son aceptables por el yo. Y estos deseos tienen que ver con la sexualidad. Básicamente, aunque también hay otros, pero básicamente son deseos sexuales que no son soportables por el yo. Entonces el yo, ¿qué hace? Los reprime y van ¿a dónde? Al inconsciente. Esto nosotros ya lo estuvimos viendo. Se los recuerdo para que puedan entender y unir eso que estuvimos viendo con esto. Entonces, ese deseo o esa representación inconciliable quiere decir que no es aceptada por el yo, porque esto le generaría displacer y el yo como está bajo los principios de realidad, intenta disminuir el displacer, lo que hace es lo reprime. Entonces, en ese momento se produce una asociación entre ese impulso o ese deseo no aceptable por el yo y algún suceso o alguna representación de ese momento. Entonces se produce una asociación entre ese deseo con alguna representación que no tiene nada que ver, pero que por ese falso enlace quedan asociadas. Se reprime la que generó la insatisfacción y la que queda en el yo es una representación que no tiene, aparentemente es inocua, no tiene ningún sentido, pero queda en la conciencia. Por eso dice, en vez de esa representación inconciliable que sería B, lo que aparece en la conciencia es A. Entonces, ¿cómo se traduciría esto? El A sería ese síntoma que aparece en la conciencia, que no se entiende por qué, que está ahí, no se entiende cuál es la causa, no se entiende por qué el sujeto lo padece, pero lo padece. Y es consciente. Entonces, esa representación o ese síntoma que es A reemplaza a B, que era lo doloroso, lo displacentero. Entonces, A deviene como sustituto y símbolo de B y B queda reprimida. Entonces, ¿qué es esto del síntoma y qué es esto del sustituto? Acá se ve bien cómo un síntoma viene a sustituir algo que necesitó ser reprimido, porque de no ser reprimido generaba un conflicto de gran insatisfacción, un exceso de insatisfacción en el yo y que por ende había que reprimir. El aparato psíquico, cuando nosotros estuvimos viendo el aparato psíquico, yo les decía que es un aparato que regula las energías, que siempre trata de mantener un estado energético equilibrado, que más o menos sea más o menos placentero, que no genere mucho displacer. Y habíamos visto algunos ejemplos de situaciones displacenteras que el yo las podía manejar en función del principio del placer, de realidad. Por ejemplo, si yo estoy en la pileta con mis amigos y tengo que estudiar porque mañana tengo un examen, es displacentero dejar de estar en la pileta y venir a estudiar. Pero lo que hace en ese caso, lo que puede hacer uno es decir, bueno, me quedo un rato en la pileta, disfruto un rato de la pileta, pero después me voy a estudiar aunque no me sea muy placentero. O sea que ahí el yo resuelve un conflicto sin necesidad de reprimir. Ahora, cuando el displacer tiene un monto de energía muy excesivo, genera mucho displacer, ya no alcanza con lo que el yo puede hacer conscientemente, con los arreglos que pueda encontrar el yo conscientemente para dar cabida a esto. Entonces tenemos un impulso
o un deseo, un impulso inconsciente fuerte que tiene que ver con la sexualidad, que busca una satisfacción pulsional, y un yo que está que siente mucho displacer si eso se da cabida y que tiene que reprimir porque no puede manejar eso de otra manera. Al reprimir se genera un conflicto, entonces reprime, y lo que aparece es un síntoma como producto de ese conflicto que había entre el yo y el ello, entre el yo y un deseo o una representación inconciliable. Espero que se pueda entender hasta ahí.